¿Qué tal? ¿Cómo les va? Una nueva emisión de esto que estamos haciendo hace bastante tiempo y que se denomina ¿Y vos qué pensás? Y en este caso, continuando con la temática de esta reforma judicial que tanto está dando que hablar en todos los niveles, y nosotros tomamos la decisión de ir consultando a distintos profesionales que tienen que ver con y están relacionados específicamente con la actividad. Y por cierto, hoy vamos a tener el testimonio de varios de ellos, en este caso los abogados que han cumplido con esta solicitud de participar en esta edición. Así que ya con ustedes el primer protagonista. Para hablar de la reforma judicial, primero tendríamos que preguntarnos ¿para qué va a servir la reforma judicial? ¿Cuáles son las cosas que van a cambiar en los ciudadanos, si va a mejorar nuestra calidad de vida, si van a disminuir los delitos violentos, si van a volver a estar en las cárceles los delincuentes injustamente excarcelados, si los violadores van a dejar de convivir con sus víctimas y van a volver a la cárcel, si vamos a estar más seguros y más tranquilos. Con la reforma propuesta por el gobierno, la respuesta es absolutamente no. Nada de eso va a cambiar. Se van a modificar cuestiones que hacen a los juicios que se le siguen a los funcionarios públicos procesados por delitos gravísimos en contra de la administración pública, la mayoría de ellos excarcelados. Esta reforma necesaria, pero no de esta manera. Es necesaria una reforma a la estructura del Poder Judicial. ¿Y por qué digo que no es de esta manera? Porque el Poder Judicial Nacional, o sea, la justicia federal, desde hace muchos años está acéfala de jueces. Solamente en Mar del Plata, la justicia de primera instancia está a cargo de, la justicia penal, por supuesto, que es la que se quiere reformar, está a cargo de un solo magistrado, el doctor Inchausti, que hace 4 años que está subrogando a otro juzgado, o sea, está trabajando en doble, en 2 juzgados, porque no han nombrado al juez federal. La Cámara Federal de Mar del Plata, que es una cámara de 3 miembros, es un tribunal superior el que revisa las decisiones del juez de primera instancia, hace 2 años que falta un camarista federal, que no se nombra. Entonces, son 2 jueces federales que deben resolver cuestiones que hacen tanto a lo laboral, civil, administrativo, comercial, en una tarea terrible. Entonces, modificar el sistema judicial federal en esta situación, antes de nombrar los magistrados, ¿por qué no nombran los magistrados para que esto funcione bien? Porque la excusa es que funciona mal. Pero si no nombran a los jueces, si los jueces que están trabajando tienen que trabajar a destajo, bueno, primero nombren a los jueces y después analicemos si la justicia federal penal funciona mal. Esto como si uno tuviese un auto y en vez de echarle nafta, lo quiere cambiar porque no anda. Bueno, primero echémosle nafta. La nafta al sistema judicial sería el nombramiento de los jueces. Nombremos los jueces, evaluemos cómo funciona y si con todos los jueces designados en todo el país, esto es algo que ocurre en todo el país, si con todos los jueces designados esto no funciona, bueno, ahí sí, cambiemos el auto. En cuanto a la innecesaria voluntad de modificar la justicia federal, algo absolutamente en este momento inapropiado, con un gasto económico sideral, con cientos de horas de legisladores para tratar estos temas, irremediablemente va a ser inconstitucional, porque se ha requerido la asistencia de un grupo de autodenominados notables para que
asesoren al señor presidente de la Nación. Estos asesores fueron invitados a participar en la reforma judicial a través de un decreto de necesidad y urgencia. No se puede modificar ninguna norma de este tipo mediante un decreto de necesidad y urgencia, por lo tanto lleva el camino de la inconstitucionalidad, como ya lo han dicho las cámaras del crimen de la Capital Federal, la Cámara Civil de la Capital Federal. O sea, el mismo Poder Judicial está en contra de este manejo arbitrario y absolutamente político de esta reforma. En cuanto al aumento del número de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esto también es disparatado, va en contra de todo el pensamiento, de toda la doctrina de la República Argentina. Lo único que va a servir es para alongar los juicios, para que cada vez sean más largos, y en vez de ser 5 los miembros que se tienen que poner de acuerdo, van a ser 9, 15 o las distintas salas que pregona el doctor Eugenio Zaffaroni para modificar en la Corte, que desvirtúa absolutamente el trabajo de la Corte. Por lo tanto, para que las cosas funcionen bien, echémosle nafta al auto, vemos cómo funciona, y si funciona mal, cuando haya tiempo, lugar y presupuesto y condiciones en un país normal para reformar el sistema judicial nacional, hagámoslo. Y en la continuidad de esta emisión, ahora consultamos y nos da su opinión un joven, en este caso, abogado Ezequiel Perazo. Hola a todos, gracias de nuevo por la invitación, y se me pidió que en 2 o 3 minutos dé una opinión respecto de esta nueva reforma judicial que presentó recientemente el Poder Ejecutivo. Como abogado y digamos auxiliar de la justicia, que es nuestra actividad, podríamos estar hablando de estos temas durante horas, porque es un tema que realmente nos toca de cerca. Básicamente lo que más ruido me hace es una cuestión respecto de la oportunidad del planteo. Es decir, sabemos que, o no escapa a ninguno de nosotros, que estamos viviendo una de las peores crisis de nuestra historia, incluso peor que la del 2001. Algunos economistas prevén una caída del PBI cerca del 30% para este año. Hubo recesión, hay recesión, mucho cierre de un montón de empresas, de negocios, mucha gente que se quedó sin trabajo, desempleo, aumento de la pobreza. Básicamente estamos viviendo una crisis a nivel no solamente económico, sino también social, política, cultural. Vamos a ver, o ya están aumentando en gran medida los niveles de inseguridad, de delincuencia, es decir, una crisis difícil, y en la cual considero que en estas situaciones de emergencia y extraordinarias, todos los recursos del Estado tienen que estar enderezados hacia una asistencia social, es decir, a tratar de paliar esta situación extraordinaria que vivimos. En ese contexto se impone esta reforma judicial. ¿A qué lleva esta reforma judicial? A la creación, por ejemplo, en Cava de 23 juzgados nuevos, 5 tribunales orales, 28 fiscalías, 13 defensorías públicas. En las provincias, 94 juzgados, 85 fiscalías y 23 defensorías, por un total de 271 oficinas públicas nuevas. Estamos hablando de cientos de nuevos empleados públicos con el carácter de funcionario, es decir, los jueces de primera instancia, el sueldo básico ronda en torno a un salario bruto de 400.000 pesos. Cada dependencia de estas públicas, cada juzgado, cada fiscalía tiene prosecretarios, secretarios, es decir, cargos jerárquicos que tienen sueldos altísimos, y cargos administrativos de menor nivel, pero que también son un cargo más para el Estado, así como también el alquiler de las dependencias, el mantenimiento, los insumos, hacen que realmente esta reforma imponga un gasto público sideral, pero un gasto público altísimo. Entonces, la pregunta que nos hacemos ¿es necesario semejante gasto público, semejante distribución de los ingresos hacia este gasto público en este momento en el cual estamos viviendo? Consideramos que no, por lo menos yo en lo personal considero que no. ¿Es necesaria la reforma judicial? Sí, por supuesto, pero en esta consecuencia y en este contexto creo que se podría aplazar un tiempo. Entonces ahí viene por ahí una respuesta política. ¿Por qué hoy? ¿Por qué este año? ¿Por qué ahora y no el año que viene o dentro de 2 años? Bueno, ahí ya la respuesta podría llegar a ser política.
¿Por qué? Porque el año que viene, 2021, tenemos elecciones de medio término, es decir, el Congreso se va a renovar en una cantidad importante de sus bancas, lo que puede llevar al oficialismo, como consecuencia de esta política que obviamente le es extraordinaria, el tema de la pandemia y de la crisis económica, a perder un montón de bancas dentro del Poder Legislativo, lo que va a hacer que no pueda quizás imponer esta reforma en el futuro a libro cerrado, digamos, o con el voto solamente de su mitad más uno, es decir, de sus representantes. Está bien, está mal, y no, creo que por ahí esta reforma tiene que ser consustanciada, tiene que ser dialogada, tiene que ser debatida dentro del sector del Congreso, que son quienes nos representan. Entonces por ahí la explicación que uno a principio se da es por qué esta necesidad de hacerlo de esta manera. Y bueno, ya ahí podríamos entender que la modificación o el cambio de este sector de la justicia, que no siempre, o digamos, que siempre le fue extraño al poder político, porque lleva una cantidad de causas de corrupción, puede llegar a haber un destino de tratar de colonizar o de tratar de tener alguna injerencia dentro de este poder. Cada uno de ahí tendrá que hacer su interpretación. Nos queda sin analizar el tema, porque en segundo término haremos de la Corte Suprema, pero bueno, hasta ahí es mi breve opinión. Muchas gracias y saludos. En El Rodeo tenemos los mejores combos para organizarte la semana. Combo 1, 1 kilo de milanesas de pechugas de pollo, 1 kilo de hamburguesas de carne y 1 kilo de patitas de pollo, 720 pesos. El Rodeo Carnes. Consulta por envíos a domicilio al 473-3987 o 475-0503. El Rodeo Carnes. Seguinos en redes. Energía más diseño. Feng Shui, sahumerios artesanales, artículos de decoración, lámparas artesanales. Energía más diseño, San Martín 3110, teléfono 491-6546. Estudio Contable Impositivo, Contadores Públicos, Roberto Emilio López, Mariano Federico López. 3 de febrero, 4070, teléfono 473-1053, Mar del Plata. Bassani, baños y oficinas portátiles, calidad y atención todo el año, servicios para empresas, particulares y eventos. En Mar del Plata, Luro 9181, teléfono 5972-971 y 5781-449. Todo para el asador MDQ. Asadores, discos de arado, braseros, leñeros, diseños personalizados gourmet. Moreno 5237. Cada uno en su rubro específico, todos los abogados se dedican a la misma temática, por cierto, tienen su particular mirada. Y nosotros hacemos a través de este programa la posibilidad de que ustedes se vayan nutriendo de distintos puntos de vista de los distintos profesionales y también, como ha pasado, periodistas que hacen de la comunicación una herramienta para poder culturizar a la gente. En este caso cierra la edición de hoy el abogado Martín Ferra. Con respecto a la primera pregunta y la posible reforma de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, creo que es una jugada política absolutamente inoportuna. Usted fíjese que el país está sumido en una gravísima crisis sanitaria, consecuencia de la pandemia por COVID-19, con un incremento de contagios y fallecimientos en ascenso que parece no tener fin, y meten como tema crucial retocar el número de miembros de la Corte, porque otra cosa no se puede hacer.
O sea, cuando se habla de reformar la Corte, lo que se puede reformar es muy poco, es la cantidad de miembros, si lo llevamos de 5 a 9 o de 9 a 15. Me refiero en cuanto a lo estructural. Distinto sería si tuviéramos que hablar de la solvencia de los magistrados que la componen, de la actual composición. La vía no es por medio de una reforma por ley o decreto presidencial, sino a través de la promoción del Instituto de Juicio Político y su destitución, ¿sí? Esa es la vía constitucional para controlar el normal funcionamiento de cada uno de sus miembros. En cuanto a la reforma numérica, la cuestión no es una cuestión de cantidad, sino de calidad. En el caso de este profesional con más de 43 años de derecho penal y procesal penal, y habiendo observado varias actuaciones de la Corte y sobre todo de los actuales miembros, creo que no tiene que ver con la cantidad, sino con la calidad. Creo que habría que hacer una auditoría integral interna de toda la actuación de la Corte en la parte judicial y administrativa, para después de ahí, en forma solvente, ver qué es lo que hay que corregir o modificar. Así que, en cuanto a esta propuesta presidencial de reforma de la Corte, que no es más que buscar el aumento de sus miembros para diluir el poder decisorio, y también está el posible trasfondo político de incluir jueces afines a la actual tendencia política gobernante, desmerece totalmente la propuesta, a más de la inoportunidad absoluta que le acababa de mencionar. Un país que se está desangrando por la pandemia, que económicamente está en una crisis gravísima, y están hablando, cuando los hospitales necesitan ser reformados, mejorados, repotenciados, la seguridad necesita ser mejorada, repotenciada, pensar en si 5 miembros o 9 miembros van a ser la solución de los problemas del Poder Judicial. Porque ¿por qué la reformamos? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que aqueja al gobierno? La ineficiencia de los funcionarios judiciales, la morosidad de los funcionarios judiciales, del Poder Judicial. Hay otras vías para solucionarla, no la solucionamos con un aumento de miembros. Hay que hacer auditorías integrales internas en todas las dependencias del Poder Judicial y remover a aquellos funcionarios ineficientes, ¿sí?, por mal desempeño en el ejercicio del cargo de juicio político. Esa es la forma de sanear al Poder Judicial. Y con respecto al saneamiento, no alcanza con modificar el número de la Corte, habría que sanear y auditar desde la Corte hasta el primer juzgado y fiscalía de primera instancia, pero la vía no es por una ley de reforma, ¿sí? Si habría que reformar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que lo que nació como un órgano eminentemente jurídico para ser un órgano de contralor y de saneamiento del Poder Judicial, se terminó convirtiendo, por las sucesivas reformas de sus integrantes, ahí tiene un ejemplo negativo de reforma integradora de un órgano jurídico, que se va a trasladar o trazar la similitud entre el Consejo de la Magistratura y la Corte, se lo reformó, se lo politizó, y hoy es un organismo que realmente deja mucho que desear en su funcionamiento. La mayoría de las denuncias que hay por irregularidades y distintas disfuncionalidades contra magistrados son desestimadas con un tratamiento demasiado liviano, ligero. Muchas de ellas desde el inicio, ab initio, son rechazadas sin límite, sin la menor instrucción probatoria. En este caso yo he denunciado más de 5 o 6 veces distintos magistrados del Fuero Federal por hechos gravísimos, y fueron desestimadas al unísono todas y cada una de las denuncias. Entonces, la reforma estructural de un órgano
jurídico, cuando los fines y el oportunismo es uno de los detalles que nos llama a sospecha, parecieran más políticos que jurídicos, no le veo buen pronóstico, Rubén. Yo soy partidario de que hay que reformarla, pero en cuanto a la calidad, no en cuanto a la cantidad, y no es la vía por medio de una ley. Un proyecto que nace viciado, como es el de la reforma estructural de la Corte, la reforma numérica de miembros, para resumirlo aún más todavía, algo que nació viciado por la doctrina de los frutos del árbol envenenado va a dar frutos envenenados. Cuando la reforma tiene esos vicios que acabo de enumerar recién, obviamente el Consejo Asesor es muy difícil que esté ajeno su conformación, su creación, su designación y los fines para los cuales se lo convoca, que no estén contagiados del mismo vicio que contamina el proyecto original. Y de hecho, el ejemplo de dos de sus miembros, que es lo más público que se ha hecho, en el caso del doctor Arlanian y el doctor Beraldi, abogados defensores en causas de funcionarios del actual gobierno imputados de gravísimos delitos, que tienen la proyección de llegar recursivamente a la Corte Nacional, que ellos mismos van a contribuir o a informar o a aconsejar respecto de su designación o cuadratura. ¿Qué imparcialidad, qué objetividad se le puede pedir a estas dos personas respecto de su decisión? Lamentablemente yo creo que la imparcialidad se ve gravemente afectada, ¿sí? Y por otro lado, yendo al común de los 11, no me parece democrático que 11 asesores para el tratamiento de una eventual reforma a uno de los máximos órganos de la democracia, como es tan solo la cabeza de uno de los poderes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sean designados a dedo, ¿sí?, sin ningún control de legalidad, por la cabeza de otro miembro de otro poder, en este caso el presidente, con respecto al Ejecutivo. O sea, esa comisión asesora designada a dedo no tiene ningún viso de fundamentación legal o de legalidad desde el punto de vista del Estado democrático de derecho, porque no está sometida a ninguno de los órganos constitucionales que podrían corroborar la aptitud y la legalidad y la formalidad de este tipo de comisión que realmente, si se aprobara reformar la Corte, tiene una misión delicadísima, muy sensible, de un órgano de máxima vitalidad, que junto con la Presidencia y el Congreso son los tres órganos de mayor importancia del Estado, como para dejarlo en manos de 11 personas elegidas a dedo, sin ningún tipo de escrutinio, sin ningún procedimiento de antecedentes y oposición, y realmente no me parece el procedimiento indicado y el más adecuado a un Estado democrático de derecho. Después, con respecto a las dos cuestiones, tanto el proyecto de reforma como la designación de la comisión de asesoramiento, que va ligado de la mano, uno es el fin y el otro es el medio, el tinte político, la posible finalidad política que pueda tener toda esta maniobra, desmerece y mucho la intención que pueda tener el presidente con esta reforma. Que muchas de estas cosas se han hablado de si son maniobras políticas para intentar beneficiar a determinados funcionarios de gobiernos anteriores con
grandes causas y procesamientos en curso precisamente en la justicia federal. Es muy llamativo el oportunismo, el momento que han decidido y la forma en cómo quieren llevar adelante esta situación, esta posible reforma, lo que la tiñe de sospechabilidad y de desconfianza por una gran parte de la sociedad y del arco académico e institucional, político y social de nuestro país. No estoy de acuerdo para nada, y así lo expreso claramente, Rubén. En El Rodeo tenemos los mejores combos para organizarte la semana. Combo 1, 1 kilo de milanesas de pechugas de pollo, 1 kilo de hamburguesas de carne y 1 kilo de patitas de pollo, 720 pesos. El Rodeo Carnes. Consulta por envíos a domicilio al 473-3987 o 475-0503. El Rodeo Carnes. Seguinos en redes. Energía más diseño. Feng Shui, sahumerios artesanales, artículos de decoración, lámparas artesanales. Energía más diseño, San Martín 3110, teléfono 491-6546. Estudio Contable Impositivo, Contadores Públicos, Roberto Emilio López, Mariano Federico López. 3 de febrero, 4070, teléfono 473-1053, Mar del Plata. Bassani, baños y oficinas portátiles. Calidad y atención todo el año. Servicios para empresas, particulares y eventos. En Mar del Plata, Luro 9181. Teléfono 5972-971 y 5781-449. Todo para el asador MDQ. Asadores, discos de arado, braseros, leñeros. Diseños personalizados gourmet. Moreno 5237. Muy bien, ha sido todo por hoy. Los esperamos, como siempre, aquí en esta pantalla, la de XFN, ¿sí? Que tiene que ver con Caprica, la Cámara Argentina de Productores, Realizadores Independientes de Contenidos Audiovisuales, y que tiene esta particularidad de poder emitirse por aire en Mar del Plata, también en su canal de YouTube, y por cierto, en la página web, canalxfn.com, que también tiene su aplicación en Android. Nosotros estamos satisfechos porque seguimos trabajando por la gente, y también es cierto que hemos llegado a algunos acuerdos que nos permiten, en algunos lugares donde la posibilidad cierta de que sepan que existe nuestra señal, ya están en condiciones de observarla. En este caso, en batam.tv, es una señal que ustedes pueden tener también visible. Lo mismo que en la cooperativa camet.com.ar. A todos ellos, a sus dirigentes, a todas las personas que hoy por hoy estamos recibiendo en el 2235-368-048 sus mensajes de felicitación. También es cierto, si ustedes quieren participar, con ese número que acabo de decir, pueden insertarse en estas emisiones de ¿Y vos qué pensás? Será hasta la próxima. El gusto de siempre. La producción de este programa es miembro de Caprica, Cámara Argentina de Productores y Realizadores Independientes de Contenidos Audiovisuales.